la tierra, ¿sí? En los versículos 22 al 25, Pedro usa citas de Isaías referidas a Jesús, quien, por no tener pecados propios, no mereció sufrir por sí mismo, pero por eso mismo fue el Cordero de Dios quien pudo llevar sobre sí los pecados ajenos, como dice el versículo 24. Algo que recalca Pedro es que fue Cristo mismo quien ofreció el sacrificio llevando su cuerpo al altar de la cruz cargado con nuestros pecados. Dios no le puso encima nuestros pecados cuando ya estaba en la cruz, sino que subió a ella cargado ya con los pecados de la humanidad. Y sin esa carga previa no habría podido recibir la maldición que relata Gálatas capítulo 3, versículo 13, que vamos a leer, y dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? En la segunda parte del versículo 24, Pedro continúa diciendo que la muerte de Cristo no solo nos libra de nuestra condenación debido a nuestros pecados, sino que también para que pudiésemos alejarnos de nuestros pecados y viviésemos para la justicia de una vez por todas. ¿Sí? Vamos a leer dos pasajes: Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Sí? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Y Romanos capítulo 6, versículos 10 al 15. ¿Sí? Cuando Él murió, cuando Cristo murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan entre los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sí? Leemos hasta el 14. Pedro dirige estas palabras, no para decir lo que sus lectores son, sino para que recuerden lo que eran. Éramos nosotros también, ovejas descarriadas. Y ahora, como ovejas sin guía, sin defensa y sin pastor, y ahora volvieron, producto de la obra de la gracia de Dios, a Cristo como el pastor y el guardián de nuestras almas. ¿Sí? Nos queda ver un temita que va a ser muy larga la meditación para el día de hoy, que es la sujeción de las esposas, pero también
de los maridos, ¿sí? En esto de Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros por amor al Señor. Váyanlo leyendo, váyanlo meditando, y el miércoles que viene, la gracia de Dios, lo estaremos considerando. Nada más, que el Señor nos bendiga.